Géminis, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Leonardo Tarot. Géminis, para esta semana, tu lectura general que como comprenderás no todo va a sincronizar con tu vida. Aquello que no sincronice, pues suéltalo y lo que sí es para ti, tómalo, mi querido Géminis. Tú sabes que estas tiradas buscan a que tengas una claridad en tu vida, en especial en el tema del amor. Si por ahí salen otros temas, lo mencionaremos. Como te decía, para que te enfoques y mis tiradas te puedan servir para afrontar tu vida, tus sentimientos, tus decisiones, eh, mi querido y querida Géminis. Acuérdate darle like a mi canal y suscribirte para que recibas las notificaciones de las futuras tiradas que vaya subiendo. Bien, primero vamos a ver tu energía general, Géminis, cómo se presenta para esta semana que tenemos del 7 al 13 de junio. Tú sabes que estas tiradas son atemporales que empiezan a activarse en la medida en que tú tomes contacto con ella. Y si por algo estás por acá, mi querido y querida Géminis, es porque hay un mensaje, una información que hay para ti. Entonces vamos a ver tu energía general para esta semana de junio. Suerte, mi querido y querida Géminis, que es lo que la vida te da como plus para que lo utilices en tus decisiones, en la manera de enfocar las situaciones que te vienen para esta semana. Bien, Géminis, el emperador, estás recibiendo para esta semana una energía de seguridad, una energía de estar bien concreta, una energía de coraje y de valentía para enfrentar los cambios que se te vienen, pero esta energía viene acompañada con una lucidez muy profunda de saber lo que quieres, de saber qué está latiendo en tu corazón, qué está viviendo en tu alma y estás tomando conciencia. Eres algo así como un guerrero de corazón, un guerrero que va en la construcción de su vida y sabe lo que quiere. Quizás, mi querido Géminis, han estado pasando pues una etapa previa de inseguridades, de vaivenes de la vida, de que nos lleva por acá y nos hemos sentido sin rumbo. Pues esta semana tomas el timón del barco de tu vida en tus manos para que te lleve a lo que realmente tú quieres y que eso genere en tu vida ese cambio que has estado esperando. Quizás, como te digo, mis cartas me están diciendo que es hora ya que tomes en tus manos el timón de tu vida y que lleves las cosas, ¿no?, en tu vida a la dirección, en la dirección que tú ahora que vas a estar tomando conciencia de lo que tú quieres. Mis queridos Géminis, entonces esta energía es importante que la tomes en cuenta y que tengas conciencia de que para esta semana vas a tener la seguridad para hacer los cambios y cortar aquellos aspectos de tu vida y de ti que ya no te son útiles. Vas a estar en contacto con tu profundidad, en esa profundidad donde moran y viven tus reales necesidades. Tú vas a estar sabiendo qué es lo que quieres para ti y para tu vida, mi querido
mi querida Géminis. Vamos a ver cómo se presenta en la tirada del amor, de la pareja especial para esta semana del 7 al 13 de junio. Perdón, segunda semana, me estoy equivocando. Bien, entonces acá vemos pues que has estado en el pasado teniendo una relación con muchas dificultades, una relación donde tú te has sentido pues oprimido porque han estado conflictuando, que ha llegado un momento donde te has bloqueado, te has detenido, a pesar de que tú has estado entregando el amor, has estado ofreciendo en variadas oportunidades tu amor, tu soporte, tu comprensión. Pero llegó el momento en que te has bloqueado. La otra persona solamente te ha causado problemas, ¿no? Y has decidido detener la relación, detenerte. Ya no dar más, o sea, no estar teniendo el peso de la relación sobre tus hombros, ¿no? Y has decidido detener la relación, cortar la relación. Y en el presente te veo tranquila, estable, segura de ti, ¿no? Tratando de reconectarte contigo mismo, contigo misma, pero aún todavía llevas esos resentimientos, todavía estás ahí sintiéndote molesta por las cosas que pasaron. No veo infidelidad, pero sí veo que ha sido una pareja muy difícil para ti. Tú has estado tratando como buen Géminis de poner la idea, la creatividad, la comprensión, el análisis de ver la manera de manejarlo esto fríamente también, afectivamente, pero has sentido que no has podido, has estado ofreciendo. Quizás la otra parte también, pero la otra parte yo la veo para algunos Géminis muy, como que muy conflictuado, poniendo muchas barreras, o sea, colocándose ella misma muchas barreras, ¿no? Muchos obstáculos, muchas responsabilidades. Veo a la otra persona. Y en la actualidad, el haber cortado te ha traído tranquilidad, alegría. Te veo en reuniones sociales, te veo en la medida de lo posible compartiendo con amigos, con amigas. Te noto más estable, más tranquila, todavía con, todavía con estos todavía dolores, malestares, molestias que tienes con respecto a esa relación del pasado. Entonces, para el futuro yo te veo más estable. Esa pareja quizás tome conciencia en este tiempo de lejanía, de cortar la relación, te dé cuenta y estabilice y tome las responsabilidades que realmente le competen. Porque acá yo lo veo tomando muchas responsabilidades, quizás de su familia. Acá me vienen como que responsabilidades de hermanos, de familia o de otros compromisos que ha tenido y todavía sigue asumiendo responsabilidades que muchas no les compete o que no puede afrontarlo, ¿no? Quizás responsabilidades hasta económicas para algunos tauros, ¿no? En el futuro veo que él busca equilibrar, ¿no? En tu caso te veo más bien en el futuro más enfocada en tu, en tus proyectos económicos, financieros, pensando en tu estabilidad material. Quizás acá yo te veo que puede llegar a tu vida una persona alegre, una persona de menor edad que ti, Géminis, pero es una persona alegre, una persona sociable que viene a ti. Y eso en el futuro te va a dar una estabilidad también, pero que yo te veo muy marcado pensando, Géminis, en una nueva estabilidad y luchando por ello.
luchando por esa nueva estabilidad. ¿Qué más nos dicen mis cartas del tarot? Bueno, acá tenemos que esta persona va a darse cuenta que por tu actitud de silencio, que esto ya terminó. Ya terminó, porque acá yo veo que tú te empoderas contigo mismo, Géminis, y tu autoestima se pone a todo dar, como un gran emperador ahí en su trono, ahí bien empoderada, que dice: yo aquí estoy y nadie me mueve, porque yo voy ahora a construir mi reino, lo que yo quiero. Y estás en una actitud de silencio, que es entendida por la otra parte como un mensaje firme, que tú ya estás en otra sintonía. ¿Sí? Y acá veo pues que tú realmente te has dado cuenta de, de que esta relación del pasado como que ha tenido muchas trampas, y eso y ese empoderamiento te da coraje para mirar a fondo la relación que has tenido y poder irte, moverte hacia adelante. Pero es una movilización que no nace del impulso, porque los Géminis son visionarios, los Géminis miran hacia afuera y miran hacia adentro. Y tú estás mirando en este momento un balance de esa relación que has tenido profundamente. Y desde esa profundidad tú te mueves hacia adelante, te mueves hacia adelante. Y es aquí donde, por un decreto, por una divinidad, viene hacia ti, que están guiando un nuevo amor que viene hacia ti. Y acá se confirma que quizás sea una persona menor, mucho menor que ti, y que viene hacia ti, pero que eso está todavía en un proceso, y ese nuevo encuentro que vas a tener te genera dudas, te mueve el piso, pero mis cartas me dicen que es una buena persona, que tiene buenos sentimientos, es menor que tú, entonces tienes que mirar, eh, tómate tu tiempo para poder conocer a la persona, porque también me están diciendo que no todas las personas son perfectas, Géminis. Todos vienen como cuando compramos carne, ¿no? Huesito, carne y grasita. O sea, el tema es de que las personas tienen que sintonizar con lo que somos y con lo que buscamos, ¿no? Y esa es esa energía que vas a tener esta semana de poder mirar más allá de lo aparente, y darte cuenta quién es esa persona. Pero la veo como una persona de muy buenos sentimientos, es una relación que viene guiada hacia ti, te va a generar mucha inseguridad, pero digamos, hasta cierto punto, cada vez que viene algo nuevo a nuestra vida, nos genera inseguridad. Eso es normal, eso es parte de la vida. Nuestra obligación es comprobar que esa inseguridad tiene o no tiene fundamento. Y la única forma de hacerlo es conociendo a la persona. Acá las cartas me dicen que es de buenos sentimientos hacia ti, pero tú, como buen Géminis que eres, vas a querer verlo, y atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo, mi querido y querida Géminis. Bien, vamos a ver qué consejo te dan mis cartas para esta semana, mi querido y querida Géminis. Bien, acá dice, pues acá está esta persona, que acá la veo, ¿no? Y también acá me dice que lo que te decía: observa, observa, analiza, porque este es un consejo para los Géminis. Observa, analiza, mira, porque eres así, Géminis, y toma tu decisión. Toma tu decisión. Toma tu decisión, ¿no? Porque es momento.
de que hagas cambios en tu vida y que tomes las riendas de tu vida desde tu energía, Géminis. Hasta ahora me parece, lo que hice para algunos Géminis es que hay que utilizar esa energía primordial que nos da nuestra ubicación en el zodiaco, que es los Géminis tienen esa capacidad de ver, de analizar, como buen signo de aire. Entonces, Géminis, eso es una buena tirada. Te felicito porque el tomar el control de tu vida te va a llevar a eso que tú quieres, consolidar una muy buena relación de pareja con entendimiento y con probabilidad de que se llegue a algo mucho más profundo, más estable, más bonito para ti, mis queridos y queridas Géminis. Bien, Géminis. Hasta la próxima semana y acuérdate darle like a mi canal y suscribirte a Leonardo Tarot y recibir las notificaciones de los videos que próximamente iré subiendo.